Hasta las 5:30 de la tarde de hoy era un día normal. Veamos cómo empezó, ¿de acuerdo? Me levanté a las 7:00 am. Me duché, levanté a los niños de la cama y luego les preparé el desayuno y el almuerzo escolar. Después de eso, desperté a Tracy a tiempo para que subiera a James, de 11 años, y Maddie, de 8, al autobús escolar. Estaba cansada después de un torneo de tenis tardío. Después de despedirme de los niños, me fui a las 8 para ir a mi trabajo como capataz de la cuadrilla de construcción de la autoridad local. Después de mi día habitual, me dirigí a casa poco después de las 5. Hoy era día de pago y me detuve en un cajero automático para obtener algo de efectivo para el fin de semana. La maldita máquina se tragó mi tarjeta. Sin mensaje ni advertencia. Simplemente se negó a darme dinero en efectivo o devolverme la tarjeta. En retrospectiva, fue un poco tonto meter mi tarjeta de crédito en un cajero automático para obtener efectivo. El domingo era el cumpleaños de Maddie y tenía la intención de pasar el sábado comprándole algo especial. La maldita máquina también se tragó eso. El banco estaba cerrado, así que me dirigí a casa. En casa noté que el auto de Tracy no estaba en el camino de entrada. Corrí a la puerta principal esperando que ella no hubiera forzado a los niños a regresar a la casa vacía nuevamente. Ella sabía que odiaba eso después de la última vez. Le dije que me llamara si tenía algo importante que hacer después de la escuela para que pudiera llegar temprano a casa. Mientras metía la llave en la cerradura, una voz vino detrás de mí. «Señor David Brown». Automáticamente respondí que sí y me di la vuelta. Un hombre de mediana edad me estaba sosteniendo un sobre amarillo de 4 con el nombre Slugden y Pique en una esquina. Él me lo tendió. «Le han servido, señor». Y se alejó. La vergüenza no coincidía con lo que estaba sintiendo. Continué mi camino hacia la casa. Tan pronto como entré a la casa, sentí que estaba inusualmente vacía. 2 minutos. Después descubrí que no solo los otros 3 miembros de mi familia no estaban en la casa, sino que toda su ropa y pertenencias habían desaparecido. No había ninguna nota o mensaje en el teléfono. Nada en absoluto. Todo lo que pude responder a la confusión que me envolvió fue un sobre amarillo ensangrentado sentado a la mesa de la cocina. Lo abrí. El primer documento, como pronto descubrí, fue una petición de divorcio. Nunca había visto tales documentos, pero el título no dejaba lugar a dudas. Había pequeñas pegatinas adhesivas que sobresalían del costado que decía letrero aquí. No me molesté en leerlo, pero pasé al siguiente documento. Este fue un poco más difícil de entender. Finalmente me di cuenta de que decía que tenía 2 meses para desalojar la casa y venderla. ¡Qué demonios! El tercer documento fue aún más difícil de interpretar. Finalmente vino a mí. Un tipo llamado Michael Smith quiere adoptar a mis hijos. A riesgo de repetirme, ¡qué demonios! El último documento tenía un título que no dejaba lugar a dudas. La orden de restricción decía que tenía prohibido acercarme a menos de 200 yardas de mi esposa, mis hijos. El señor Michael Smith y su casa en 12 River Beach Drive. Bla, bla, bla. Me sentí completamente perdida. La enormidad del cambio en mi vida amenazó con partirme el alma por completo. Quizás lo hubiera hecho si no hubiera sido por una cosa. En ese momento no me di cuenta de que el problema era tan grande que no podía abarcarlo de un solo golpe. Mis mecanismos automáticos de defensa emocional se activaron, salvando mi cordura. Mi mente estaba en blanco al principio, y luego pedazos de certeza comenzaron a filtrarse en mi conciencia. Mi esposa me había dejado para buscar una relación con un chico del que nunca había oído hablar. Ella se llevó a los niños y quería que los dejara ir para que él pudiera adoptarlos. Cerró todas nuestras cuentas bancarias conjuntas y quiso vender nuestra casa para obtener el dinero. Su socio en crímenes se llamaba Michael Smith y vivía en 12 River Beach Drive. Peor aún, me avergonzaba de mi ingenuidad.
Si Tracy estaba haciendo tal movimiento, entonces todo esto se había estado gestando durante mucho tiempo y no vi una sola pista. Sabía que Tracy no era tan inteligente, así que la única conclusión que pude sacar fue que yo era muy estúpida. Busqué en mi memoria pistas retrospectivas. Claro, hace unos 6 meses, Tracy se había vuelto un poco distante. Pero cuando se lo señalé, salió del estado en el que se encontraba. Nuestra vida, que se había convertido en una sombra de su antigua gloria, regresó con renovado vigor. Además, se hizo aún más grande y mucho mejor que antes. Se había ido la esposa sexualmente reprimida que había conocido. Entró el maníaco aventurero que no reconocí. Sonreí, recordando algunas de las cosas que habían estado sucediendo en nuestra habitación últimamente. Quizás fue la primera vez que Shed los experimentó con Mr. Smith. No, no fue Tracy. Resolver ese problema llenó mis venas de hielo. Ahora, pensé que Shed siempre quiso hacer cosas como esta. Pero su educación represiva no le permitió hacerlo con alguien a quien respetaba. La conclusión lógica de esto fue triste y divertida. Ella me perdió el respeto hace 6 meses y fue triste. Mantén ese pensamiento, Dave. Vas a necesitar todas las oportunidades para reírte de lo que tienes por delante. Todavía estaba entumecido por la conmoción cuando tomé la decisión de tomar mi primera acción. Fue un movimiento sorpresa para aquellos que no habían leído mi última evaluación psicológica. A mi jefe se le había ocurrido la elegante idea de que se evaluara a todo el personal superior. Estaba orgulloso de la línea en su informe. El señor Brown realmente no sigue las reglas. Era una forma sutil de decir que yo era un vaquero orientado a los resultados y que estaba haciendo el trabajo usando las reglas aceptadas solo como guía. Este mensaje fue seguido por el mayor cumplido profesional que jamás haya recibido. En una revisión de desempeño de ese año, mi jefe, que fue lo más directo posible, me sentó y me dijo: Dave, cada vez que tengo un trabajo difícil que hacer, se lo asigno a ti. Ese día anoto en mi diario cómo creo que lo manejarás y cuánto tiempo tomará. Estoy feliz de decir que nunca me he equivocado. Una vez me dio la puntuación más alta después de eso y nos reímos mucho. Desafortunadamente, no significó nada, ya que ya estaba en la cima del árbol que permitían mis calificaciones. La presión de mantener a una esposa e hijos me impidió obtener un título de ingeniería para saltar al siguiente árbol. Media hora después aparqué no lejos de las 12. Riverview Drive. Digamos que no a 200 pies de distancia. El auto de Tracy estaba en su lugar pero no mostraba signos de vida. Era el barrio más ostentoso de nuestra ciudad y la casa que supuse que era Smith era tan grande como cualquier otra en esa calle. De repente pensé que el nombre me parecía vagamente familiar. ¿Podría Michael Smith ser ese tipo molesto de los comerciales de televisión? El que insistía en protagonizar sus propios comerciales que cambiaban cada semana con monótona regularidad. Era dueño de uno de los pocos supermercados de la ciudad. Si la memoria no me falla, él se había hecho cargo en una adquisición hostil hace unos 2 años. Si no me equivoco, estaba en problemas. Este tipo era una mercancía caliente. Mi ensoñación se interrumpió cuando se abrió la puerta principal. El tipo salió a su auto y se fue. Lo reconocí como el mismo hombre de mediana edad que me había servido hacía poco más de 1 hora. Esto me impulsó a abrir el sobre amarillo que había traído conmigo y leer la petición de divorcio. Una declaración de guerra, podría decirse. ¿Tracy exigió? Absolutamente. Casa, automóvil, dinero, pensión alimenticia, manutención de los hijos. Además de eso, iba a estar completamente aislado del acceso a los niños. Sabía que Tracy era competitiva. No solo necesitaba ganar todo, sino que insistió en aplastar a su oposición en el proceso. Esta petición era típica de Tracy. Todavía estaba dándole vueltas cuando media hora después la puerta se abrió de nuevo. Una señora bien vestida de unos 40 años subió al escalón superior.
Ella se quedó allí parada mientras un hombre de 50 años sacaba una maleta grande y la colocaba a su lado, luego volvía a entrar y cerraba la puerta. La señora permaneció así durante varios minutos, agarrando un sobre amarillo familiar en sus manos. Finalmente, enrolló su maleta hasta la puerta y comenzó a caminar por la calle hacia mí. La expresión de su rostro era exactamente la misma que la de mi cabeza. Confusión total cuando se acercó a mi auto. Salí frente a ella. Se detuvo a 2 pasos de mí y me miró con ojos vidriosos, enrojecidos por el llanto. Sostenía un sobre en una mano y el asa de su maleta en la otra. Simplemente le extendí mi sobre y le dije clic. Ella miró la mía, luego la de ella y rompió a llorar. Ella no se movió cuando levanté su maleta en el baúl y abrí la puerta para ella, sabiendo que estábamos siendo observados e incluso que podríamos llamar a la policía ahora. Conduje por la carretera, di algunas vueltas y estacioné. Extrañamente, darme cuenta de que ella estaba en la misma situación activó un instinto protector y despejó un poco mi cabeza. Incluso con los ojos llenos de lágrimas, era una mujer llamativa. Sin dar ninguna indicación de que ella iba a tomar la iniciativa, abrí la puerta. Mi nombre es Dave y creo que mi esposa conoció a su esposo. Volvió sus ojos afligidos hacia mí y sonrió débilmente. Mirándola, vi que la tristeza había retrocedido un poco. Soy Wendy. ¿Tu esposa se llama Tracy? Asentí. Los pillé juntos en la cama el mes pasado. Pensé que las cosas estaban mejorando entre nosotros y luego esta noche ella rompió a llorar de nuevo. Le di tiempo para calmarse. De alguna manera, la noticia de que Tracy me traicionó por completo no me conmocionó tanto como podría haber pensado. ¿Hay algún lugar donde pueda dejarte con tu familia o amigos? No tengo familia aquí. Michael ha logrado alejarme de todos mis amigos. ¿Ya has comido? Ella sacudió la cabeza. Revisé mi billetera. Menos de $50. Llegué a un restaurante familiar y económico y acompañé. Buen día adentro. Para resumir, intercambiamos historias de vida. Tenía 32 años, me casé en mi segundo año de universidad y había abandonado los estudios al año siguiente cuando nos convertimos en víctimas de condones poco confiables. Tracy estaba en contra del aborto y yo me había retirado voluntariamente para mantener a mi familia. Tracy no trabajaba y pensé que teníamos un buen matrimonio. Me molestaba un poco la pereza de mi esposa, pero la acepté. En nuestro mundo cada vez más egoísta, me molestaba que, con otras personas, Tracy pareciera una madre devota, pero en privado era un poco despreocupada y egocéntrica. Dejé de mencionar este espinoso tema. Era diferente en público o en privado. Amaba a mi descendencia tiernamente. Desde que mis padres se fueron y yo era hija única, mi familia era todo lo que tenía. Wendy tenía 41 años y era hija de una madre que la había abandonado. Su padre había hecho lo mejor que pudo, pero el estrés lo había reducido a una tumba prematura. Su matrimonio con el mucho mayor Michael Smith había sido exitoso pero sin hijos. Michael culpó de todo a que ella se negara a hacerse las pruebas de infertilidad y citó a sus muchos hermanos. Su herencia se gastó en expandir el negocio de Michael. Por sugerencia mía, Wendy fue al cajero automático al otro lado de la calle del restaurante para asegurarse de que ninguna de sus tarjetas funcionara más. El ataque de los conspiradores fue minucioso y bien planeado. Con el tiempo, podríamos haber montado un contraataque exitoso, pero por ahora estábamos desanimados, confundidos y perdidos. En retrospectiva, puedo decir que los problemas de otras personas fueron la mejor terapia para mí durante este tiempo. Wendy todavía no sabía cómo planificar el futuro, así que la invité a quedarse en mi casa grande pero repentinamente vacía hasta que pudiera desarrollar un plan. Le aseguré que solo le estaba ofreciendo esto por decencia. No tenía motivos ocultos. Condujimos a casa y la ayudé a acomodarse en la habitación de invitados. Luego compartimos una botella de vino. Ella extendió la mano y puso su mano sobre la mía.
cuando le dije que tenía miedo de no poder ver a los niños con la frecuencia que quería, si es que lo hacía. Además, incluso lloró por mi obvio dolor, que mi educación me había impedido experimentar por mi cuenta. Nuestro intercambio mutuo sobre problemas podría haberse llevado a cabo como una sesión clásica de asesoramiento. Al final de la primera botella, habíamos llegado a algunas conclusiones perspicaces. Sus tácticas estaban claramente diseñadas para mantenernos en nuestras patas traseras y evitar que nos quedáramos con nuestros propios abogados. Cualesquiera que fueran los motivos de Tracy, claramente estaba jugando a ganar. Como siempre. La idea de dividir a los hijos y las propiedades por igual después de la ruptura de nuestro matrimonio estaba fuera de lugar para ella, por lo que un final amistoso del matrimonio estaba fuera de discusión. Wendy parecía una persona perfectamente decente y podía ser una aliada emocional útil. Nos retiramos a nuestras habitaciones sabiendo que no estábamos completamente solos en el mundo. Pasamos el día siguiente distrayéndonos unos a otros para que las nuevas circunstancias no nos abrumaran. Cuando empezó a desanimarse, la animé con historias y chistes. Cuando sentía que se acercaba la oscuridad, ella me hacía reír. Fue un día muy extraño, pero nos pusimos de pie el uno al otro. Ella era un poco misteriosa para ser una mujer hermosa. Ella era extrañamente tímida sin otra fuente de fondos. Juntamos nuestro dinero con la ayuda de lo que tenía en mis armarios y compras económicas. No pasamos hambre durante un par de semanas. Nos divertimos comprando como la gente pobre que éramos ahora para Wendy, que había estado en Clover desde que se casó con el señor Smith. Fue un choque cultural obvio. Entablamos una conversación sobre planes futuros, pero la detuvimos cuando se volvió demasiado dolorosa. El sábado por la noche vimos una buena película juntos. El domingo por la mañana Wendy todavía estaba descansando en la cama cuando tuve algunas visitas inesperadas. El padre de Tracy, John, y la hermana menor, Beth. Los invité a tomar una taza de café. Siempre nos habíamos llevado bien, y lo que es más, sospechaba que Beth siempre había tenido algo por mí. Llevaba soltera unos años, desde que su exmarido se había fugado con su secretaria. Mientras se preparaba el café, Wendy apareció en la puerta de la cocina en bata de baño. Ella salió disculpándose, claramente avergonzada de ser vista así. John levantó una ceja y me miró fríamente. Antes de que te avergüences, papá, esta es la esposa del hombre con el que convive tu hija. Él la echó de la casa el viernes. El día que la conocí. Le ofrecí un lugar para quedarse porque no tenía a dónde ir. Verás, no soy el único al que tu descendencia está tratando de aplastar. Lo siento, Dave. La mamá de Tracy iba a venir también, pero está demasiado avergonzada. Sabemos lo que Tracy te hizo y solo quería hacerte saber que estoy muy enojada con ella. No me he molestado en decirle que se vaya de nuestras vidas, pero ya sabes cómo son los abuelos y todo. Correcto. Lo entiendo, papá, y gracias por tus pensamientos. Lo que más me confunde es por qué está haciendo esto. Entiendo sus tácticas. Tomar todo el dinero, dejarme sin un centavo y tomar la casa es su juego para ganar. ¿Pero por qué? Por la expresión de su rostro, me di cuenta de que las noticias sobre el dinero y la casa eran previamente desconocidas para él. Sus ojos se abrieron. ¿Te refieres a que ella se lo llevó todo? Sí, papi. Todas nuestras cuentas parecen estar cerradas. No tengo un solo frijol. Ella me dio un aviso para que me mudara de casa y me prohibió ver a los niños. Los ojos de John se abrieron como platillos. Cuando se dio cuenta del horror total de lo que era capaz su hija, no pudo mirarme a los ojos. Lo siento mucho, Dave. ¡Qué perra! Pero puedo responder a tu pregunta. Ayer nos explicó a mi mamá y a mí por qué. En pocas palabras, dinero. Ella dijo que te ha saciado y que quiere más. Ella piensa que acostarse con un chico rico le dará lo que quiere. Tiene unos 50 años y puedo decir por la forma en que habla de él que realmente no le agrada.
Tendría cuidado si yo fuera él. Creo que una vez que se case con él, Cell lo dejará y tomará lo que pueda conseguir. Como cría a una perra tan mercenaria está más allá de mí. Ese maldito papá rico. Fue su decisión de no interrumpir mi primer embarazo lo que hizo que abandonara la universidad. Si hubiera continuado, estaría en la cima de un árbol alto en este momento, no en la cima de uno pequeño. John solo se encogió de hombros. Entonces, ¿por qué llevarte a los niños, papá? Los dos sabemos en el fondo que ella no es una gran madre. ¿Por qué no tomas el dinero y me dejas con mis hijos? Y, no lo sé, hijo. En este momento noté que Beth miraba a su padre con incredulidad. Pero ella no dijo nada. Obviamente avergonzado hasta el extremo, John se disculpó por última vez y se fueron. Después de lo cual me estrechó la mano. Le hice prometer abrazar a mi hija el día que nació. Beth me abrazó y me susurró al oído, volveré en 1 hora. Todo fue bastante intrigante. Wendy y yo estábamos desayunando cuando 2 amigas mutuas de Tracy y yo aparecimos. Habían visto a Tracy y a un chico mayor en el restaurante la noche anterior y se preguntaban qué estaba pasando. Le expliqué la situación desde mi perspectiva y Wendy contó su historia. Ambos se sintieron ofendidos por el comportamiento de Tracy. Ambos estaban perplejos de por qué ella se había ido con los niños. Aparentemente habían visto a Tracy actuar como la buena mamá cuando había gente alrededor. Acabábamos de terminar de contarles la historia cuando apareció uno de los amigos de Tracy. Esta vez todos contamos la historia. Ella estaba tan horrorizada como todos los demás. No habíamos terminado cuando Beth regresó, me apartó y me tendió un sobre. Hay $1.000 en él, Dave. Llamémoslo expiación por la hermana perra, ¿verdad? No, insisto. Tómalo. Fue muy difícil para mí, un hombre orgulloso, aceptar el sobre. Pero estaba desesperado. Lo tomé, agradeciéndole sinceramente. También quería decirte que papá no ha sido completamente honesto contigo. Tracy vino ayer y recogió a los niños. Ella nos contó casi todo. El resto. Saqué el resto de ella más tarde. Tengo que decir que está jugando un juego muy complicado, Dave. Pedir el dinero y la casa fue idea de Shithead. Tienen la intención de utilizar el dinero como herramienta de negociación, lo que harán a regañadientes si cooperas. Concédele el divorcio y déjale adoptar a tus hijos. No tiene hijos y realmente quiere que alguien le abandone su imperio. Después de su divorcio, ella lo convencerá de que tiene la intención de tener un hijo con él. Después de eso, él recibirá su herencia y ella su forma de vida. Si puedes esperar tanto, Dave, estoy seguro de que perderás el interés en Jimmy y Maddie y te los devolverás. Miré a Beth con incredulidad. Todo tenía un sentido sociópata frío. Él ya tenía una esposa trofeo y eso respondió a mi pregunta de por qué se sentía atraído por Tracy. Si ella no fuera tan atractiva, el atractivo de una esposa abiertamente prolífica sería un fuerte imán. Sin embargo, no podría estar más de acuerdo con los pensamientos finales de Beth. Durante ambos embarazos, Tracy sufrió de preeclampsia severa. Durante su segunda cesárea, decidió someterse a una histerectomía al mismo tiempo. Aparentemente, ella no le contó a su familia ni a su nuevo novio al respecto. Esto, así como sus otras acciones, decían mucho sobre en qué perra conspiradora se había convertido mi esposa. Hola, Da. ¿Qué aspecto tenía Tracy cuando hablaba contigo, Beth? ¿Zen? Si le preguntas cómo se sintió por lo que te hizo, Dave, la respuesta es culpable. Ella trató de ocultarlo, pero pude ver que la atormentaba. Ella sabe que arruinó a un buen hombre. Pero tú la conoces. Eso no la detendrá. ¿Qué hay de ti, Beth? ¿Por qué me apoyas? Es lo correcto, Dave. Mi hermana siempre me intimidaba cuando era niña. Lo que ella te está haciendo está mal.
Hiere mis sentimientos. Recuerda. He estado donde estás ahora. Sé lo que es ser abandonado. Estuviste ahí para mí cuando mi error me cabreó. Pero Tracy no. Me alegro de tener la oportunidad de devolver el favor. Estoy de tu lado, Dave. Siempre he tenido simpatía por ti y no puedo ver que te traten así. Bueno, Bate, simplemente no sé qué decir. No puedo prometer tonterías. No quiero que durmamos juntos. Eso sería demasiado raro. Además, he estado saliendo con un chico durante aproximadamente un mes y hablaba en serio. Me alegro por ti, Beth. Siempre has sido mi pariente favorito. Espero que este tipo sea realmente adecuado para ti. Gracias, Dave. Solo confía en mí. Ayudaré de cualquier manera que pueda. Piensa en mí como tu espía personal. En eso, nos abrazamos y ella se fue. Volví con Wendy y nuestros amigos. Por la noche tuvimos que explicar lo que estaba pasando por teléfono a 3 amigos más. Todos estos gestos de apoyo y simpatía fueron desgarradores. Tanto es así que después de cenar juntos hablamos del futuro. Pero antes de hacerlo, saqué 2 lotes de $200 del alijo de Beth y le di uno a Wendy. El resto se lo mostré donde lo pondría en el tarro de galletas con regalo de Bess. Pensé que podríamos aguantar hasta el próximo cheque de pago. Le conté a Wendy lo que Beth había estado haciendo hoy. Ella no se sorprendió. Su falta de hijos se estaba convirtiendo cada vez más en un problema en su matrimonio. Wendy notó que siempre parezco agitada a esta hora del día. Me preguntaba sobre eso. Son las 8:30 de la noche. Desde que tengo memoria, he estado leyendo cuentos a mis hijos en este momento y acostándolos. Vi lágrimas en sus ojos cuando preguntó, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mi primera prioridad es el bienestar de mis hijos y eso ciertamente no significa que los vaya a dejar en manos de estos intrigantes. Así que debo tener los medios para cuidarlos. Y eso significa encontrar el dinero. Todavía no he decidido cómo vengarme, pero la idea de dejarlos impunes me parece muy insultante. ¿Qué hay de ti, Wendy? Su hermoso rostro de repente se endureció. Si él simplemente me hubiera pedido el divorcio y me hubiera ofrecido una parte justa de nuestra propiedad, habría estado en paz. Ahora me siento humillada. Por favor, no te lo tomes a mal, Dave. Pero en este momento solo quiero verlo arder. Lo dijo con tanta fuerza que juré no ofenderme nunca con ella. Sonreí para hacerle saber que lo entendía. Bueno, ahora sabemos que vamos a discutir sobre cómo nos quedamos despiertos durante otras 3 horas intercambiando ideas. Discutimos y descartamos todas las formas posibles de recaudar dinero para comprar abogados. Pero no hubo alegría siendo en su mayoría ciudadanos respetuosos de la ley, limitamos nuestras discusiones a métodos mayormente legales y éticos para ganar. No llegamos a nada. Sin encontrar una salida obvia. Le pedí a Wendy que me hablara de la riqueza de los imbéciles. Se mudaron a la ciudad hace 2 años cuando él les robó comprando una casa y una tienda. Más tarde, usando la tienda, la casa y el bote como palanca, pidió prestados $2.5 millones para expandirse. Esa fue la única debilidad que vi. Discutimos cómo usar esa debilidad para atacarlo. Si pudiéramos poner en peligro su negocio, nos daría influencia para tener mejores reuniones con los niños. No me importaba el dinero, pero mis hijos lo eran todo para mí. Wendy estaba a favor de incendiar su negocio, pero yo no me sentía cómoda atacando los medios con los que el tipo se ganaba la vida. Ni siquiera a una vida baja como él. Nos acostamos demasiado tarde para el domingo. El lunes en el trabajo le dije a mi jefe lo que estaba pasando. Él me ayudó en todo lo que pudo. Me dio unas cortas vacaciones y un anticipo de mis vacaciones anuales. Traté de hacer mi trabajo habitual, pero fue difícil. Extrañaba a mis hijos cada segundo del día. Por las tardes me rendía y solo pasaba tiempo con el contralor y el asesor legal de la administración.
probablemente debería detenerme y contarte sobre las personas con las que trabajo. La gente menosprecia a quienes trabajamos en el gobierno local. Todo el mundo sabe que es una organización muy segura para trabajar, pero no paga bien. Así que casi nos parecemos a los marginados de la sociedad, nos unimos para cuidarnos unos a otros. Si estoy supervisando las obras viales y nos sobra algo de betún, digamos que ni el supervisor ni el abogado tienen entradas de grava. Al final del día, sabía mucho más sobre cómo funcionan las finanzas en los negocios y cuáles son los límites de la legalidad que por la mañana. En casa, Wendy y yo volvimos a hablar el día anterior. Ella había cocinado la cena después de pasar el día buscando trabajo. Trabajó como asistente de contabilidad y luego renunció para convertirse en esposa. Estábamos relajándonos después de limpiar cuando sonó el teléfono y una visita cambió mi vida. A las 7:30 p.m. sonó el teléfono y lo cogí. Papi, ¿dónde estás? Papi. Fue Maddie. Un bulto amenazó con cerrarme la garganta. Estoy aquí, cariño. En nuestra casa. No me gusta estar aquí, papá, por favor. En ese momento escuché la voz de Tracy. Madeleine, ¿con quién estás hablando? Y luego el teléfono se desconectó. Wendy vio la expresión de trueno en mi rostro y preguntó quién era. Respondí Maddie y me dirigí a la puerta. Wendy me persiguió e intentó retenerme. 5 pies 2 pulgadas versus 6 pies 1 pulgada. Sí, eso iba a funcionar. No, Dave. Eso es lo que quieren. Quieren meterte en la cárcel por violar una orden de restricción. No lo hagas. Eso me hizo ponerme de pie. En lugar de salir por la puerta, subí las escaleras a mi habitación para estar a solas con mis emociones. No sé cuánto tiempo estuve acostada allí, pero de repente llamaron silenciosamente a la puerta y Wendy entró cargando 3 libros para niños. ¿Me leerías un cuento? La miré fijamente, luego a los libros. En silencio le hice un gesto para que entrara y le hice espacio para que se acostara a mi lado. Escogí el libro favorito de Maddie y comencé a leer. Al final del libro estaba tranquilo de nuevo. Me incliné y besé a Wendy en la frente como si hubiera besado a Maddie durante 8 años. Ella sonrió. Hasta ahora había perseguido pensamientos de niños en el fondo de mi mente. La idea de que podría perderlos o de que vivirían en familias monoparentales era demasiado pesada para mí emocionalmente. En ese momento sonó el timbre. Me quedé atónito al ver a Sofía, que nunca fue Sophie, parada allí. Ella era la mejor amiga de Tracy y ella y yo siempre nos habíamos llevado bien. La invité a entrar y le presenté a Wendy. Sofía tuvo dificultades para hacer contacto visual con cualquiera de nosotros. Después de una breve conversación, Sofía dijo, solo quería disculparme contigo, Dave. Tracy me puso en una posición en la que sabía de antemano lo que iba a hacer. Por eso rara vez te he visto en los últimos 5 meses. Ella me hizo prometer que no te contaría sobre su aventura. Lo siento mucho. Traté de convencerla de que no lo hiciera, pero ya sabes cómo es ella cuando se propone algo. Sabía que se iba a divorciar de ti y a pelear por los niños. Dejé de hablar. Cuando dejó de hablar, frente a nosotros estaba una niña con la conciencia extremadamente perturbada. Mi primer reflejo fue que ella era el enemigo. Y si esperaba simpatía, se marcharía decepcionada. Entonces me golpeó. Quizás había otra fuente de información privilegiada aquí. Para una persona decente, la culpa puede ser un motivador serio. Solo necesitaba complementarlo un poco. Está bien, Sofía. Entiendo la terrible posición en la que te han puesto. Gracias, Dave. Sabes que cerró nuestras cuentas y me dejó sin un centavo, ¿verdad? Sí. Ella se jactaba de eso cuando la vi esta noche. Digo alardeado, pero creo que fue solo bravuconería. Creo que internamente siente mucha culpa por lo que te hizo. Hasta ahora,
Sofía había tenido problemas para mantener el contacto visual. Pero ahora ella me miraba fijamente a los ojos. Para que conste, Dave, no creí ni por un segundo lo que dijo de que golpearas a los niños. Te he visto a ti y a ella interactuando con James y Maddie y sé que no harías eso. ¿Que no sabes? Ella le dijo a servicios infantiles que estabas intimidando. Ella dijo que no podían enjuiciar porque no había evidencia. Pero las acusaciones por sí solas fueron suficientes para obtener una orden de restricción por la conmoción de esta noticia. Me desplomé de nuevo en mi silla. Maldita puta. Yo era 10 veces mejor que sus padres. Mis dos invitados simplemente miraron el caleidoscopio de emociones que debieron manifestarse en mi rostro. Ignoré todo menos el último. Odio puro e implacable. Cuando mi mente agitada se calmó, me di cuenta con total certeza de lo que necesitaba hacer. Si un lado en una pelea pelea limpio y el otro pelea sucio, el resultado es inevitable. Sabía que tenía que pelear tan sucio como podía imaginar. Entonces tuve que tener una mejor imaginación. No sé cuánto tiempo pasó antes de que adquiriera la capacidad de hablar. ¿Esta mujer no se detendrá ante nada para ganar? Nunca antes había levantado la mano. Sí, puedo verlo en tu cara, Dave. Como dije, no sonó bien cuando ella me lo dijo. Conozco a muchos padres. Y siempre salen con los chicos a bares o a pescar. Sé que pasas cada minuto libre con tus hijos. Te he visto con ellos. Y sé que no dudarías en poner una bala en una bala por ellos. Maldita sea, lo haría. Ellos son mi futuro. Qué perra mentirosa y conspiradora. ¿Sabes cuál es su plan de juego completo, verdad? Sofía. Hemos aprendido de otra fuente que ella tiene la intención de usar nuestro dinero y esta casa para obtener la custodia total de los niños. Luego quiere que el esposo de Wendy adopte a los niños, diciendo al mismo tiempo que tendrá uno con él. Aparentemente está desesperado por un heredero. Estoy segura de que se le pospuso tratar de tener un hijo con él hasta que se casaran, diciendo que no quiere que su hijo nazca fuera del matrimonio. Pero ella no puede tener otro hijo, Dave. Yo lo sé y tú lo sabes. Pero Mike Sacker Smith no lo sabe. Cuando se entera, se le ha cambiado la mitad de nuestra modesta casa y cuentas bancarias por la mitad de su fortuna. El daño colateral para mí, los niños en ti es puro territorio de despreocupación para Tracy. ¿Yo? Sí, tú. ¿Qué clase de mejor amiga te mentiría sobre su esposo abusando de los niños? Me detuve y vi a Sofía comprender la verdad última. Su mejor amiga era una perra sociópata. Claramente avergonzada, se disculpó y se alejó. Traté de subir las escaleras y complacer mis emociones nuevamente, pero Wendy me agarró y me abrazó. Ninguno de los dos dijo nada. Disfrutamos silenciosamente de la compañía. Dos personas con dolor y buscando consuelo. Eventualmente le di las gracias y nos acomodamos para pasar la noche. No sé cuánto durmió Wendy, pero ciertamente no dormí mucho. El resentimiento por las tácticas de Tracy luchó contra el dolor que sentía por la llamada telefónica de Maddie. Creo que me di por vencido alrededor de las 4 de la mañana cuando el esquema del plan ya era lo suficientemente cómodo para mí. Lo siguiente que supe fue que Wendy me despertó abriendo las cortinas. Buenos días, dormilón. El desayuno está listo. Después de ducharme, bajé las escaleras. Aunque todavía era temprano, llamé a mi jefe y le pedí tiempo libre. Él estuvo de acuerdo fácilmente. Wendy me miró fijamente al otro lado de la mesa de la cocina. Wendy, ¿qué tan sucia quieres ensuciarte? Sí, David, no me di cuenta de que te importaba. Se revolvió el cabello coquetamente en la espalda y sonrió ante esas palabras. Le devolví la sonrisa. Perra descarada. ¿Me refería a lo sucio que quieres hacer esta pelea? Pruébame. ¿En qué estás pensando? Oh, nada en particular.
Solo estoy pensando en destruir el negocio de tu esposo, destruir la base de apoyo de mi esposa y arruinar por completo sus planes. Los dejaré a los dos temblando, destrozados, eso es todo. Suena como un buen comienzo. También tengo algunas ideas sobre eso. Comparamos notas después del desayuno, mientras Wendy buscaba en Internet e investigaba las leyes de difamación y calumnia. Llamé a la madre de Tracy. Resultó que tenía razón. No tenía idea de que Tracy se había puesto en contacto con los servicios para niños y estaba horrorizada por las tácticas de su hija. Entonces llamé a Beth y repetí mi historia. Iba a renegar de su hermana en el acto, pero la convencí de ocultar su desdén y convertirme en nuestro caballo de Troya. Cuando terminé mis llamadas, Wendy ya había investigado y comparamos notas. Luego pasamos una hora amistosa en el taller haciendo 2 letreros. Media hora después, Wendy y yo estábamos sentados en sillones a ambos lados de la entrada principal del edificio donde trabajaba Michael Brown. Sabía por la investigación que había hecho que el edificio estaba en un terreno arrendado a la autoridad local. No estábamos invadiendo. Nuestras sillas estaban en una posición destacada, pero de ninguna manera interferían con el flujo de clientes. Sostuve un letrero grande que decía háblame de cómo el dueño de esta tienda me robó a mi esposa e hijos. Wendy sostenía un letrero que decía háblame sobre la moral de mi esposo. Pronto se hizo evidente que Wendy se estaba recibiendo más que yo. Eso era de esperarse. Ella era mucho más agradable a la vista que yo. Pronto surgió un patrón. La gente se mostraba reacia a detenerse y hablar cuando estaba solo, pero una vez que uno se detenía, los demás se sentían lo suficientemente cómodos como para dejar que la curiosidad anulara la moderación. Cuando se detuvieron, simplemente les conté los hechos de la historia. La investigación de Wendy confirmó lo que ambos supusimos. Es perfectamente legal en nuestro país decir la verdad. Si nos apegamos a los hechos, no enfrentamos cargos por difamación a nuestra satisfacción. Casi todas las personas con las que hablamos habían decidido comprar en otro lugar ese día. La gente parecía genuinamente ofendida por las acciones de Tracy Shithood Men por My Story Women por Wendy, aunque el impacto en los negocios fue insignificante, nuestro plan estaba avanzando. Entre Joe Public, algunos visitantes notables pasaron por allí justo antes del almuerzo. El gerente de la tienda se acercó a nosotros y amenazó con llamar a la policía. Wendy me filmó ofreciéndome darle el número de teléfono de emergencia de la policía. La policía apareció justo después del almuerzo y, después de conversar con los supervisores, nos pidió que retrocediéramos un poco las sillas para que obstaculizaran menos el tráfico. Nuestra fe en el éxito del plan se fortaleció alrededor de las 4:00 p.m. cuando un reportero de una estación de radio local pidió permiso para hablar con nosotros. Mientras Wendy y yo contábamos nuestras historias, se reunieron bastantes personas. Parecían más interesados en mi acusación de abuso infantil. El abuso infantil es un tema tan delicado que el presunto autor rara vez lo menciona. Desaparecieron, prometiendo atenerse a los hechos. Se lo dijimos. Nos quedamos para darle las buenas noches al gerente cuando cerró las puertas esa noche, prometiendo verlos por la mañana. Los dos estábamos encantados con la forma en que nos cubrieron las noticias locales esa noche. Por supuesto, a la mañana siguiente le deseamos un buen día. Poco después, aparecieron 2 guardias de seguridad uniformados y se interpusieron con éxito entre nosotros y nuestros posibles interlocutores. Esta vez llamé a la policía. Llegaron y hablaron con el gerente, presumiblemente sobre su papel en la supresión de nuestro derecho a la libertad de expresión. Los invité a tomar café en una camioneta que había sido instalada para tratar a la multitud reunida. Parecíamos ser el entretenimiento más popular de la ciudad ese día. Wendy nos ayudó vistiéndonos con el atuendo perfecto de esposa abandonada. Vaca sagrada. Esta mujer podría ser actriz. Ella definitivamente tiene el aspecto para ello. No notamos que 2 tipos trajeados se acercaban a nosotros. Estábamos demasiado ocupados viendo
La camioneta de noticias de la televisión estatal estacionada al otro lado de la calle. Para cuando recibí una orden de cese y desistimiento amenazando con demandar por pérdida de comercio, actualmente estimada en 330.000 por día, toda la escena estaba grabada digitalmente. Las demandas fueron eliminadas apresuradamente, dejándonos charlar con un reportero sobre nuestra pequeña historia de interés humano. Una vez más, nos apegamos a los hechos y les suplicamos que no los embellecieran de ninguna manera. Sostuve en mi mano una carta con el membrete de Slugden y pique garabateado encima. Después de otro día satisfactorio, regresábamos a casa cuando las puertas de la tienda ya estaban cerradas. Un buen número de personas se había quedado allí para recibir la promesa de un nuevo entretenimiento, y era evidente que la gente dudaba en ir. Nos apresuramos a casa a ver las noticias nocturnas. Sugerí en broma que Wendy buscara a un agente. Sin embargo, cuando nuestra historia salió al aire, se volvió frustrante. El equipo de cámara estaba estacionado afuera de la mansión Crooks. Cuando vi a mis desconcertados hijos regresar de la escuela siendo llevados apresuradamente fuera de la vista, fue como un cuchillo para el alma. Le leí otra historia a Wendy esa noche. También recibimos un promedio de 10 llamadas telefónicas diarias de amigos y conocidos que expresaban su disgusto por las acciones de Tracy. Les agradecí y me ofrecí a votar por su amistad con mis pies. Tracy debe haberse convertido en la mujer más solitaria de la ciudad. A las 21:30 horas Sofía llamó a la puerta. Ella no respondió a mi saludo. Ella simplemente entró y me dio un abrazo muy fuerte. Y cuando rompió el abrazo, simplemente puso la tarjeta de memoria en mi mano, se dio la vuelta y salió corriendo, con lágrimas corriendo por su rostro. Intrigado, lo llevé a la casa, y Wendy y yo lo conectamos a la computadora. Habla de dinamita. Era una grabación de Sofía confrontando a Tracy por mentirse a sí misma y a los servicios para niños. Era una grabación de la confesión de Tracy mientras trataba desesperadamente de justificar sus acciones. Y todo duró hasta que Sofía se separó de la vida de sus antiguas amigas por última vez. Nuestra emoción disminuyó un poco cuando nos dimos cuenta de que, a pesar de la grabación ilegal, la cinta tenía poco valor. Consideramos enviarlo de forma anónima a nuestros nuevos amigos en los medios. Pero eso habría metido a Sofía en problemas. Nuestra nueva determinación de ser desagradables tenía algunos límites. Desafortunadamente, al día siguiente, cuando fuimos atendidos nada menos que por el propio Reginald Pique LLB, no había periodistas alrededor. Intentó hacerlo los dos juntos, pero no quisimos cooperar. Uno de nosotros terminó teniendo que filmar lo que estaba pasando. Cada uno de nosotros fue demandado por una gran cantidad de dinero. ¡Qué pérdida de tiempo! Ellos de todas las personas sabían que estábamos rotos. Después de esa emoción volvimos a nuestra solitaria vigilia. Sí, dije solitario. Había muy poca gente en la tienda ese día. Quizás la culpa fue la repentina publicidad de otras tiendas que vendían lo mismo que Mr. Smith. Es fácil imaginar cómo los competidores, sintiendo su vulnerabilidad, comenzaron a aumentar su participación en el mercado. Frenesí de alimentación de carne durante este tiempo nos estábamos filmando a nosotros mismos y a nuestro club de fans. Cada vez que llegaba un camión, también lo filmábamos. El logotipo de la empresa de reparto en el lateral era especialmente visible. Tal vez podrían ser persuadidos para que se conviertan en antiguos proveedores. A las 2:00 p.m., 2 empleados emocionados salieron de la tienda. Dijeron que les habían advertido en una reunión de personal que tendrían que renunciar a sus trabajos. Fue doloroso. Wendy me entrevistó e instó a otras buenas empresas a considerar contratar a todos los empleados adicionales. Ese archivo entró en colecciones a las 3:30 p.m. De repente, la camioneta de noticias estatales apareció nuevamente. Aparecieron 3 tipos más con traje, pero esta vez sin corbata, a plena vista de las cámaras. Anunciaron que también eran abogados. Se conmovieron por nuestra historia y la injusticia de lo que estaba sucediendo.
Nos ofrecieron sus servicios para defender nuestros divorcios de forma gratuita. ¿Es eso lo que significa pro bono? Después de que las cámaras dejaron de rodar, su jefe, Brian Carlsen, explicó que él era un ex socio de Piquet y Slugden que había sido cosido por él. Otros dos. El infierno no tiene furia como un abogado despreciado. Los invitamos a unirse a Wendy en su oficina en la cafetería al otro lado de la calle. Todavía estaban allí cuando terminó mi jornada laboral y me uní a ellos. Nos fuimos con más de 15 tazas de café, firmando papeles que nos representarían en nuestros divorcios. Y en mi lucha por la custodia de los niños, al anciano Carlsen se le iluminaron los ojos cuando le contamos sobre el historial de Sofía, pero nos negamos a darle una copia. Si fuera un abogado habitual, habría buscado un atlas para señalarla en un mapa en respuesta a cualquier charla sobre ética. En este punto, nuestra historia fue relegada al segmento de interés público al final de las noticias cada 2 noches. Esa noche, nuestro nuevo amigo Brian lució muy bien en las noticias. La camisa de cuello abierto se veía genial. Ahora que lo pienso, tuvimos una relación clásica de tiburón-rémora. Las rémoras son pequeños peces que siguen al tiburón y obtienen protección y cositas del tiburón. A cambio, el tiburón obtiene una vida libre de parásitos. Si al señor Carlsen le gusta pensar que es un tiburón, me parece bien. Esa semana y la primera mitad de la próxima semana pasaron con un desarrollo. Extrañaba a mi descendencia y a Wendy cada vez más, y Maximis Batek se adormecía cada vez más. El señor Colson se aseguró de que los medios cubrieran nuestra moción de una orden temporal para recuperar la mitad de nuestros activos líquidos, una orden para desalojar las instalaciones y una orden para llevar a Tracy a visitar a mis hijos. El interés en nuestra nueva celebridad también estuvo bien cubierto. Los australianos siempre han apoyado a los desvalidos. Creo que al reportero de State News también le gustaba Wendy, lo que no perjudicó nuestra causa. Quizás fue la naturaleza de alto perfil del caso lo que nos llevó a la audiencia. El lunes de la semana siguiente, estaba programado que yo apareciera primero, y Wendy estaba programada para aparecer inmediatamente después. Al prepararme para la audiencia durante la última parte de la semana, decidí que el señor Carlsen también era un luchador sucio. Era una de las cosas que admiraba de él. No nos acercamos al negocio de listea del jueves, pero después de enterarnos de que los clientes se estaban infiltrando nuevamente, reanudamos nuestra vigilia el viernes. Estoy muy contento de haberlo hecho. A las 9 de la mañana del viernes, Shit se hizo conducir hasta el estacionamiento. Fue seguido por la patrulla de carreteras con luces intermitentes. Tal vez tener un MEC con luces intermitentes y matrículas personalizadas no fue una buena idea. Los muchachos de azul tardaron 6 minutos completos en detectar algo mal, pero lo lograron. Saludé alegremente mientras salían del estacionamiento. Después de entregar la ordenanza, Wendy grabó en video a Shithead entrando a su negocio por la puerta principal. Queríamos demostrar que cualquier interacción comenzó por iniciativa suya y que él fue quien violó nuestra orden de restricción. Una hora más tarde, Wendy señaló el estacionamiento donde otros 2 caballeros vestidos de traje salían de un automóvil con el logotipo de un banco local. Se dirigieron hacia la tienda. Wendy se acercó a ellos. Hoy es el 24, ¿no? Todo el día. ¿Adivina quién tuvo que pagar un préstamo ayer? Solo sonreí. Nos fuimos a la cama temprano. Mi pago de vacaciones acababa de ser transferido a una nueva cuenta bancaria. Fue motivo de una modesta celebración. También fuimos al cine en lugar de nuestra noche habitual frente al televisor. Tuve problemas para dormir ese fin de semana. Desde que se iba a celebrar la primera audiencia judicial para decidir el destino de mi familia el lunes, estaba muy nerviosa. Visitantes inesperados el sábado nos distrajeron, aunque agradablemente. Una vieja amiga, Wendy, vio el anuncio y buscó a su amiga de toda la vida. Luego, a última hora de la tarde, aparecieron mamá, papá y hermana Tracy. Pasé por la tienda y tuvimos una barbacoa improvisada. Wendy los entretuvo a todos mientras yo no estaba.
Ella era una anfitriona por naturaleza. Mientras no estaba, reflexioné sobre los motivos de nuestros invitados. Sospeché que ahora, conociendo todos los hechos, los padres de Tracy se dieron cuenta de que tenía la justicia de mi lado y sospechaban que eventualmente prevalecería. Querían garantizar el acceso continuo a sus nietos. Todos pasaron un rato agradable. En un momento dado, Beth logró dejarme en paz. ¿Cómo te cuidas la espalda, Dave? Bien, Beth. ¿No hay dolores agudos cuando el cuchillo metafórico te apuñala por la espalda? ¿Qué? ¿Tu hermana no está feliz? No. No estás jugando con sus reglas, Dave. Ya deberías estar rogando y suplicando. Tu pequeño piquete afuera de la tienda los tomó desprevenidos. Decir que están un poco descontentos es como decir que el Papa es un poco católico. Tracy es inquieta, pero por supuesto ella te culpa a ti. La mantequilla no se derrite en la boca de mi hermana. Mamá y papá no hablan con ella. Y Sofía fue la primera de sus amigas en abandonar el barco. Según mi querida hermana, ella y su amante tienen miedo incluso de ir a restaurantes. Otros también han hablado de ello, incluso en el club de campo. Sigue así, hermano. Estás ganando. Oh, Dios, qué triste. Olvídalo. ¿Cómo están los niños? Nada mal, Dave. Están un poco tristes y confundidos, como era de esperar. Llego allí cada 2 días más o menos y juego con ellos. Aquí, tengo algunas fotos. Ella sacó su cámara y yo las hojeé. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Solo en una de ellas estaba sonriendo mi bebé, Maddie, y fue una sonrisa forzada. Agradecí fervientemente a Beth por todo lo que estaba haciendo y nos unimos al resto de los invitados. Cuando salimos de la habitación, sacó un manojo de llaves de su bolsillo y las tiró al suelo con un gesto exagerado. Cielos, creo que dejé las llaves del Mercedes, las llaves del auto de tu esposa y la llave de repuesto de la casa en el piso. Qué descuidado de mi parte. Los dos volvimos a sonreír y volvimos a nuestro mundo normal. El domingo por la mañana acababa de despertarme cuando lo escuché. Oye, vago, es tu turno de preparar el desayuno. Me gritó al otro lado del pasillo entre mi habitación y la habitación de invitados. Preparé el desayuno, luego envolví una toalla blanca alrededor de mi cintura, colgué un paño de cocina en mi brazo haciéndome pasar por sirvienta y salí a dar a luz a las 10 a.m. el tercer lunes de mis vacaciones. Wendy me acompañó a una audiencia en el tribunal de familia. Ahí fue cuando vi por primera vez a Mick Cheat. Me di cuenta de que era él cuando Wendy silbó y se tensó cuando entró. Tenía unos 50 años, gordo y calvo. Más tarde descubrí que se veía bastante elegante cuando la sedujo hace 15 años. Al no ser expertos en asuntos familiares, Slugden y Pike habían enviado a un asistente. Era un viejo amigo de nuestro señor Caulsen, pero eso no le impidió hacerlo mejor por su cliente. Caulsen presentó primero su versión de los problemas financieros y la oposición respondió de la misma manera. Su táctica era que Tracy necesitaría nuestros activos para mantener a sus hijos. Después de que Colson presentó mi petición de custodia compartida, trató de obtener una orden para que los servicios para niños entrevistaran a los niños para obtener sus opiniones a través de tecnicismos legales. La oposición rechazó este intento. Su novio luego se volvió hacia Tracy, quien me había estado mirando puñales toda la mañana y me pidió un breve descanso. Durante unos minutos, ella y Caulsen susurraron. Entonces el señor Caulsen se acercó a mí. Su querida esposa quiere que sepa que si no retrocede, ella transmitirá públicamente todas sus acusaciones de que la está abusando y que los niños están dispuestos a renunciar a todos los reclamos sobre la casa y el dinero si renuncia a los niños. Miré a Tracy, que sonreía con aire de suficiencia. Entonces miré a Wendy, buscando fuerza en ella. Toda la mañana había estado sonriendo y frunciendo el ceño alternativamente, dependiendo de si estábamos ganando o perdiendo. Caulsen continuó. Sabes lo que tienes para darme, ¿verdad?
Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, saqué una pequeña grabadora y se la acerqué. Sofía me había dado permiso para hacer esto como último recurso. Coulson se volvió hacia su oponente nuevamente, y observé la cara del villano más baja mientras se le mostraba. En unos pocos momentos editados, sus voces se elevaron lo suficiente como para que pudiera escuchar algunas de las palabras inaceptables. Joder, los medios estaban entre ellos. Después de unos minutos, el oponente de Coulson salió de la habitación. 10 minutos después regresó y se sentó junto a Tracy. Sin decir nada, llamaron al juez a volver a la cama. El malo se levantó y se convirtió en un buen tipo. Señoría, en nombre de mis abogados, me veo obligado a informarle que debido a nuevas pruebas ya no podemos representar al acusado en este caso. Tracy parecía aturdida y confundida. El juez confirmó la recusación de los abogados y todos lo vimos empacar y marcharse. Me incliné hacia Coulson y él me susurró al oído. Se rumorea que los señores Slugden y Pique han perdido un montón de negocios por este caso. Y algunos más amenazan con irse. Supongo que nuestro pequeño récord los hizo huir del Bad Juju. No te preocupes. El juez verá de qué se trataba la pequeña actuación de hoy. Está jugando al golf con mi jefe. Antes de que pudiera preguntar a dónde iba esto, el juez dejó en claro que suspendió el caso, dándole a Tracy 2 semanas para encontrar otro representante. Dijo que no quería pronunciarse sobre los problemas financieros hasta que se resolvieran los problemas de custodia de los hijos. Lo cual, por supuesto, aún no había llegado a eso. Él no quiere levantar la orden de restricción porque hay acusaciones de abuso que aún no han sido impugnadas en audiencia pública. Demonios, 2 semanas más de separación de los niños. Pasó al caso Wendy's. No había reporteros visibles fuera de la corte. Estaban persiguiendo una jugosa historia rara sobre abogados que abandonan a un cliente. Esa misma noche, Slugden y Pique publicaron una declaración que mencionaba las palabras conciencia y sentido común. La especulación estalló con renovado vigor. Cualquier sensación de victoria que sentí fue silenciada. Me perdí. Mis hijos. La tensión comenzó a pasar factura a Wendy también. Ella comenzó a sentirse culpable por sobrevivir con mis medios. La tranquilicé diciéndole que no podría haber llegado tan lejos sin su apoyo emocional. No tuve ganas de sentarme afuera de la maldita tienda por otras 2 semanas. Llamar la atención de los medios era cada vez más difícil. Ya me imaginaba cómo al final de la semana tendría que sentarme desnuda para llamar la atención de las cámaras. Decidí saltarme el martes y simplemente ver cuántos clientes tenían varias veces al día. Justo después del almuerzo. Mi rango de teléfono. Era un tipo misterioso llamado Henry que quería que lo conociera en una cafetería al otro lado de la ciudad. Le pedí a Wendy que nos mirara desde lejos con una cámara para asegurarme de que no pasara nada malo. O si lo hizo, se obtuvieron pruebas. Henry resultó ser el subgerente de la tienda. El disfraz y la daga eran necesarios para evitar que los rumores nos llegaran. Increíblemente, insistió en que reanudara mi puesto fuera de su tienda. Parece que el banco estaba obligando al señor Smith a vender la tienda rápida y barata. Para cubrir la deuda. No podían esperar pagar el préstamo. Mientras estaba al mando, Henry y muchos otros empleados estaban en negociaciones secretas con el banco para recomprar las acciones. Ante esta buena noticia, Wendy y yo tomamos asiento con mucho gusto. Más buenas noticias de los abogados llegaron más tarde en la semana. Wendy les entregó una pila de documentos. Mientras conversábamos con ellos, parece que uno de los elementos fue un acuerdo hecho cuando se transfirió la herencia. En virtud de él, compró una participación en un negocio que se suponía que pagaría dividendos mensuales. Esa cantidad se invirtió nuevamente en el negocio y terminó con una cantidad astronómica de dinero. El sábado fue un día libre. La tienda comenzó a cerrar ese día. Para evitar pagar horas extras, invitamos a Beth y sus padres a otra barbacoa, así como a una nueva vieja amiga,
Wendy. Beth nos contó brevemente sobre los recientes eventos en la mansión Smith. Según todos los informes, las cosas no iban bien. Estaba bien con eso. Beth creía que era la paranoia lo que hacía que Tracy sospechara de ella como un agente doble y no aceptara sus visitas. Durante la última semana sin noticias de mis hijos, estuve un poco preocupada. Acabábamos de terminar de comer cuando sonó el timbre. Le abrí la puerta a Tracy. ¿Se supone que debes estar aquí? Aparentemente, si vengo a ti, todo estará bien. La invité a pasar. Entró, pero se detuvo cuando vio a su madre y a su padre. Wendy le lanzó una mirada llena de odio y luego subió las escaleras, donde supuse que Beth también se estaba escondiendo. Las miradas que le lanzaron su madre y su padre no fueron mucho mejores. Tracy empezó a verse muy incómoda y me llamó a la cocina. Dave, por los viejos tiempos, ¿podrías retroceder un poco? ¿Por qué, querida? ¿No resultó el intercambio de la manera que pensabas que sería? Sabes que no lo hizo. Solo pensé que al tomar todo el dinero de la casa te verías obligado a ceder y dejar que Mick adoptara a los niños. Luego, cuando me vuelva a casar, podemos demostrarle al pobre hombre que ya no eres capaz de tener un hijo con él y tomarlo por todo lo que valía. Tracy se quedó mirando la mesa durante un largo momento. Honestamente, Dave, después de que tuviera su dinero, iba a volver contigo. Pensé que mientras tanto podría disfrutar siendo la esposa de un hombre rico. Pero lo arruinaste. Su negocio está fallando y ni siquiera podemos salir después de esa campaña de desprestigio que comenzaste. La última vez que fuimos a un restaurante, una anciana me escupió. No menciones a la policía. Me han detenido 3 veces esta semana. Estoy a 3 puntos de perder mi licencia. No podía creerlo. Lágrimas llegaron a los ojos de mi querida esposa. ¿No puedes retroceder y dejarme realizar mi sueño? Cariño. Pensé que eras una estudiante de historia, Tracy, quien dijo. Aquellos que no aprenden de los errores de la historia están condenados a repetirlos. Comparo su ataque sorpresa contra mí y nuestra familia con el ataque japonés a Pearl Harbor y las colonias británicas en Asia el 7 de diciembre de 1941. Debido a la naturaleza del ataque, Churchill y Roosevelt no tuvieron más remedio que exigir la rendición completa de los atacantes. Si hubieras pedido cortésmente el divorcio antes de cometer el acto sucio de nuestro matrimonio y el imbécil con el que estabas copulando hubiera hecho lo mismo, podríamos habernos separado amigablemente y habrías vivido felices para siempre. En cambio, eligió el método Pearl Harbor. Y ahora aceptaré nada menos que la rendición total. No puedo creer que pienses que cambiaría a mis hijos por dinero. ¿No me conoces en absoluto? Vi que se dio cuenta de que había estado tan concentrada en su largo juego que se había perdido algunos detalles menores. Luego se dio cuenta de que no iba a llegar a ningún lado con su enfoque emocional. Su rostro se endureció y adquirió una expresión más reconocible para mí. Así que Mick quiere hablar de Turquía esta noche. ¿Puedes hacerlo? Sí. Y yo nací ayer. ¿Vienes a tu casa y te arrestan por violar una orden de restricción? Bueno, podríamos venir aquí. No. ¿Por qué no? Porque si Michael Shepherd Smith se acerca a 100 metros de mí, le arrancaré la cabeza y le escupiré en el cuello. Tracy parecía conmocionada. Shed nunca había visto este lado de mí antes. ¿Por qué? ¿Qué te hizo? Déjame ver. Honey entretuvo a mi esposa por Dios sabe cuánto tiempo y la incitó a gastar todo mi dinero, robó a mis hijos. ¿Que no le gusta de eso? Tracy volvió a mirar la mesa. La idea de tener que negociar por mis hijos en lugar de depender de los caprichos del sistema judicial motivó mi siguiente comentario. ¿Qué tal Skype? Sí, eso podría funcionar. ¿A qué hora? Resiste. Necesito coordinar un tiempo con mi pareja. ¿Qué socio? Wendy. Tomamos todas las decisiones juntos. ¿Esa vieja perra?
¿A quién llamas viejo? ¿Has mirado con quién te has acostado últimamente? ¿Cuántos años tienes, Edenne? Sí. Sabes, no me importa. Ella ha sido una buena amiga cuando la necesitaba, así que ¿a quién le importa? Subí las escaleras y lo discutí con Wendy. Ella estaba a favor después de todo. ¿Qué tenemos que perder? Vuelve abajo. Hice arreglos con Tracy para las 9 de esa noche. Ella se fue, lanzando una mirada indecente a sus padres. Lo último que hizo fue mirar alrededor de la casa de nuevo. Juro que tenía lágrimas en los ojos. Volví a la fiesta, que terminó alrededor de las 8:30 p.m. Puse mi computadora portátil en 2 sillas a los lados de la mesa. Pero Wendy dijo que se sentaría fuera de cámara. Ella dijo que si no veía a Michael Smith por el resto de su vida, sería demasiado pronto. Exactamente a las 9:00 p.m. inicié sesión en Skype y la pantalla mostraba a la feliz pareja sentada una al lado de la otra. Wendy se había duchado y estaba sentada con su bata a la entrada de la cocina. No hubo cortesías iniciales. Por sus acciones y lenguaje corporal, quedó claro que nos enfrentábamos a dos personas que competían por el dominio. Pero ya sabía que ambos tenían objetivos diferentes en mente. Al final de la sesión me di cuenta de que él era un poco más dominante que ella. De la táctica inicial de Smith quedó claro que creía que todavía estaba en una posición ventajosa. Entonces, Brown, hablemos de Turquía. Permítanme aclarar una cosa desde el principio. ¿Señor Brown o David? Vale. No me importa cuál es cuál. Sheetal claramente no esperaba mi voz firme. Sus ojos se abrieron de asombro y miró a Tracy con un borde del ojo. Se dio cuenta de que había perdido su primer punto moral. De acuerdo, David. ¿Dónde está mi ex esposa flaca y estéril? Una vez más te recuerdo que seas cortés. Ella está escuchando, pero no te está mirando a ti. Aparentemente nunca le gustaron las serpientes. Si no puedes ser cortés, voy a detener esto ahora mismo. Entendido. Punto 2. Estaba a mi favor y todo el mundo lo sabía. Escuché a Wendy reír suavemente al escuchar la palabra serpiente. Tracy no pudo evitarlo. Miró la mierda de Mick y frunció el ceño. Te diré que, David. Detén tus vigilias fuera de la tienda. Tal vez incluso llamar a una conferencia de prensa y decir que fue un malentendido. ¿De acuerdo? Te escrituraré la casa y te devolveré la mitad del dinero. Entonces aceptaré dejarte ver a los niños cada 2 fines de semana. No puedo ser mucho más justo que eso, ¿verdad? ¿Qué hay de Wendy? ¿Qué te importa de ella en este momento? Seatead empujó a Tracy fuera del centro del escenario. Estoy dispuesto a darle el 10% de las ganancias una vez que el negocio vuelva a ser rentable. Miré a Wendy. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. En la pintura de Wendy, la figura del medio se destacaba decididamente por encima del resto. Sonreí. Wendy rechazó tu amable oferta. Al menos creo que ella lo hizo. Repetí el gesto de Wendy hacia la cámara. En cuanto a su oferta de visitas, debo decir que he decidido que ninguno de los dos pueda ver a mis hijos. Así que puedes meterte tu oferta por el culo. Sea razonable, señor Brown. Una vez que tenga un hijo propio, no me importará el tuyo. Y puedes tenerlos todos para ti. Observé la reacción de Tracy. Ella se volvió hacia Sheetal y frunció el ceño. Pero no era el ceño fruncido de una persona enojada porque su elegida acababa de rechazar a sus hijos. Era el ceño fruncido de un hombre molesto porque acababan de sacar al gato de la bolsa. Snap. ¿Entonces quieres que deje a mis hijos al cuidado de un hombre que los mira como moneda de cambio? 12 días a la quincena. Es tu decisión si usar vaselina o no cuando pegas tu propuesta donde no brilla el sol. Mis dos oponentes hablaron al mismo tiempo. Tracy había ganado este concurso. Vamos, Dave.
Todavía no estás enojado porque te dejé por un hombre mejor, ¿verdad? En ese momento, Smith se levantó y se paró detrás de Tracy. Él puso su brazo alrededor de sus hombros. Vi cómo se desarrollaba la escena. Obviamente fue una táctica premeditada y significaba que estaban grabando nuestra conversación, con la esperanza de provocar una reacción fuerte para que de alguna manera pudieran mostrarlo en la corte más tarde. No me conmovió en lo más mínimo el sórdido espectáculo que tenía ante mí. Sin embargo, no me sentí afectado cuando un brazo desnudo rodeó mis hombros por detrás y algo muy suave y cálido presionó contra mi cuello. Sé un caballero y no mires atrás ni un minuto, me susurraron al oído. Wendy volvió la cabeza y me besó en los labios. Después de un par de momentos ella rompió el beso y los dos miramos la pantalla. Una expresión tormentosa apareció en el rostro de Tracy. La mayoría de las personas se engañan a sí mismas en un grado u otro cuando se miran al espejo. Sin embargo, la diferencia entre lo que Tracy veía en el espejo todos los días y lo que veía en la pantalla era demasiado grande para las ilusiones. De repente se dio cuenta de lo que realmente significaba la negociación. Quita las manos de encima de mi marido, perra. Me giré y le susurré al oído de Wendy, sintiendo el calor en su cuello. Buena táctica, le susurró. Esperaba que sacara algo así. Ella no. Pero está bien. Recuerda, no mires atrás. Para mi horror, la sensación de calidez desapareció. Cumplí mi promesa y no me di la vuelta. No necesitaba hacerlo. La pequeña selfie en la esquina superior de la pantalla ya estaba visible. ¿Qué? Puedo ser un caballero, pero al final del día soy humano. Ambas personas al otro lado de la conexión murmuraron algo, pero en mi ensueño no tenía idea de qué. Entonces sonó el timbre. Mientras Wendy se vestía, salí a abrir la puerta principal. Fueron mis hijos. Tan pronto como se abrió la puerta, me abrazaron, murmurando algo incoherentemente. James me acarició el pecho y se aferró a un lado, Matty a la otra pierna. Luché contra las lágrimas de nuevo. Estaba en el séptimo cielo. Todo lo que podía oír eran los intermitentes. La tía Beth me dio una cámara. Wendy apareció y le pedí que mantuviera ocupados a nuestros amigos de Internet por un tiempo. Luego llevé a los niños a un lugar tranquilo. Cuando se calmaron, les conté una historia, una a la vez. Ambos tenían dolor en los pies por caminar de noche. Después de escabullirse de la mansión, la tía Beth le dio a James una cámara y él grabó a su mamá diciendo, «Cómete el maldito desayuno». Ambos niños temblaban de hambre y fatiga. Les traje vasos de leche y les dije que la bebieran lentamente. También les dije que esperaran aquí y que una linda mujer llamada Wendy estaría aquí en un minuto para recogerlos. De vuelta en la cocina, le hice un gesto a Wendy para que entrara y le pedí que cuidara a los niños. Luego respiré hondo y me senté frente a mi computadora portátil. Tracy leyó algo en mi cara y se quedó en silencio, pero Sheepwood no pudo soportarlo más y habló. Simplemente me acerqué a él. Tracy, ¿dónde están los niños? Arriba en la cama. No, no lo están. Simplemente caminaron a través de la oscuridad para llegar aquí. Hice una pausa de nuevo para contener mi ira. Shit. Ambos me dicen que no comieron adecuadamente. Tracy fue la primera en entrar en razón después de esas acusaciones silbadas. Bueno, ven a buscarlos pronto. El día que los deje solos con ustedes, imbéciles, veré a Satanás patinando para trabajar. Si te veo cerca de aquí, tomaré las medidas físicas que considere necesarias para evitar que los veas. Sheepwood sonrió triunfalmente. Había recibido la amenaza con la que había estado contando. Gracias, imbécil. La conexión se interrumpió después de eso. Verifiqué que la conversación estuviera grabada de mi lado, fui a buscar a los demás. Maddie estaba sentada en el regazo de Wendy, charlando sobre su tema favorito, los caballos. James estaba sentado a su lado y mirándola a la cara.
Saqué la pizza sobrante y nuevamente les pedí que se la comieran. Despacio. Sabía lo que vendría después, así que le quité la cámara a James y la copié en mi computadora portátil. Creé una carpeta y puse los archivos de la cámara con la grabación de voz de Sofía y el archivo de la sesión de Skype en Etude. Reenvié rápidamente la parte de la grabación de Skype que tenía el fragmento que quería y anoté la hora. En el camino, tomé una foto de las muñecas de Maddie y la agregué a la carpeta. Pasó otra media hora antes de que sonara el timbre. Tuve el tiempo justo para abrazar a los dos niños hasta que se calmaron y llamaron a Beth, pidiéndole que viniera cuando terminara. Wendy estaba leyendo un cuento a los niños alrededor de las 10:30 p.m. Dos empleadas de la guardería llamaron a mi puerta. Los invité a entrar y les ofrecí bebidas. Se mostraron agresivos y hostiles e insistieron en que habían venido a devolver a los niños a su madre. Me temo que esto es inaceptable para mí. Intentaron insistir, pero los senté, les mostré los moretones en la muñeca de Maddie y la obligué a contarme cómo los consiguió. Hice que James describiera su huelga de hambre, luego les mostré un video de Tracy gritándoles y un breve clip de Shit diciendo que una vez que tenga un bebé propio, no me importará el tuyo y puedes recuperarlo, Tnem. Así que Reclemente los enviarás de regreso a ese miércoles después de que se les permitiera caminar por aquí en la oscuridad. Ambos parecían incómodos. Lo siento, señor, pero tenemos que hacer cumplir la orden actual. Ha sido acusado de abusar de ellos y de su esposa. Si los dejamos aquí y se lastiman, estaremos en un gran problema. Tenemos superiores a quienes debemos responder. Deliberadamente mantuve la voz tranquila mientras respondía. Puedo decirte que si los traes de regreso a un entorno en el que tienes evidencia, no solo acusaciones, y vuelven a resultar heridos, seré yo quien responda. ¿Nos está amenazando, señor? No. Solo dándote una idea de cómo será la vida. Antes de que el mayor de los dos pudiera llamar a la policía, sugerí un plan alternativo. Les dije que la hermana de mi esposa estaba de camino. Si todos estuvieran de acuerdo, con mucho gusto se los entregaría a ella como parte neutral, siempre que ambas partes acordaran no quitárselos. La mujer mayor desapareció brevemente, presumiblemente para llamar a Tracy, y luego regresó y dijo que ya estaba hecho. Imagino que Tracy y Shithead estaban felices por eso. Me imagino lo flojos que eran, engañándome con una trampa en la que los amenacé en una cinta. Así que me despedí de los niños con el corazón apesadumbrado, prometiendo hacer lo que pudiera por ellos. A los dos les gustaba la tía Beth, así que se lo tomaron con normalidad. Wendy no dijo nada cuando desaparecí para revolcarme de nuevo en mis emociones. Al día siguiente, Wendy se ofreció a ir a Beth's House para ayudar a preparar a los niños para la escuela. Estuve de acuerdo. Durante el resto de la semana los recogió de la escuela y los llevó a Beth's. Fui a trabajar porque no tenía sentido continuar la vigilia. Una llamada telefónica de Henry confirmó que el negocio en la tienda no funcionaba y que sus planes habían salido bien. El lunes siguiente comparecimos ante el mismo juez. Tracy y yo habíamos resuelto todo menos la custodia la última vez, así que todos estaban enfocados y preparados. Esta vez Wendy apareció primero y ambas partes presentaron información sobre sus problemas financieros con Mr. Smith, incluidos los dividendos impagos. El señor Smith claramente esperaba que esto no saliera y casi se desmaya cuando lo hizo. Los intereses de los conspiradores estaban representados por algunas firmas de fuera de la ciudad y, por lo que pude ver, no muy buenas. El juez no daría un veredicto sobre los montos reales hasta que los contadores forenses hubieran estimado el valor de los dividendos impagos, pero indicó que después de que se pagaran los dividendos de Wendy's, la participación total sería de 65-35. Reconoció que había sido duro por el comportamiento escandaloso del señor Smith. Wendy indicó que estaba complacida de que el señor Smith se quedara con la casa después de pagar su parte como símbolo de estatus. Ella sabía que era muy importante para él y no quería vivir allí. En mi caso, sus abogados pidieron tontamente admitir como evidencia una grabación ilegal de una conversación de Skype.
Estuvimos de acuerdo fácilmente, lo que confundió a sus abogados. Ellos, por supuesto, solo reprodujeron la parte en la que los amenacé. Eso y el testimonio de Tracy de que había abusado de ella y de los niños fueron diseñados para retratarme como el villano que me senté estoicamente y soporté antes de ser juzgado. Trajeron a Beth y Sophia y se pintó ampliamente la imagen de que yo era mucho mejor padre de lo que Tracy era madre. Las palabras de Beth fueron tan poderosas que el juez le pidió que confirmara que ella era la hermana de Tracy, no la mía. Tracy no podía creer la traición y de hecho abandonó la sala del tribunal durante esas 2 sesiones. Entonces fue mi turno. El señor Carlsen me habló de la primera emboscada. Como los niños caminaban hacia mi casa por la noche. Se las arregló para sacarme los hechos sobre la huelga de hambre. Enfatizando que la madre y el padre adoptivo de los niños no tenían idea de lo que estaba pasando. Presentó el testimonio de los niños obtenido por servicios para niños sobre estos y otros asuntos. Debido a que la oposición presentó la grabación de Skype, no se opusieron cuando les mostramos la otra parte de la grabación. A saber, la reacción de Tracy cuando su pareja dijo que a él no le importaban mis hijos. Carlsen intentó presentar el video filmado por James. La oposición trató de negar la moción, citando las reglas de la evidencia. El juez se ofendió. Caballeros, esto no es un tribunal penal. Las mismas reglas no se aplican aquí. Mi trabajo es hacer lo mejor que pueda por los hijos del matrimonio. Y me tomo esa responsabilidad muy en serio. Señor Carlsen, puede mostrar la cinta de vídeo. Y mientras lo muestras, ¿puedo escuchar la otra cinta que se rumoreó la última vez? Pude ver a Tracy y Shepherd encogerse cuando la escucharon gritarle a sus propios hijos que fueran a desayunar. No fue nada comparado con su reacción cuando se emitió una cinta de 10 minutos en la que Tracy le admitía a Sofía que ella había mentido a servicios infantiles sobre que yo la intimidaba a ella y a los niños. Se la podía escuchar en la cinta diciendo que todo fue idea de Michael Smith. El juez se quedó mirándola fijamente durante los últimos 4 minutos de la cinta. Su cabeza estaba enterrada en sus manos. Michael tampoco estaba contento. Aparentemente Slugden y Pique nunca les explicaron por qué se habían recusado. Cuando se le preguntó al abogado de la oposición si había alguna respuesta, se quedó allí abriendo y cerrando la boca como un pez dorado. El juez dijo que tenía una pregunta para mí y yo sabía lo que era. Señor Brown, ¿puede explicar la amenaza abierta que hizo a las señoritas Brown y al señor Smith? También debo mencionar que me ha llamado la atención que ha habido rumores de comportamiento amenazante contra los trabajadores de manutención infantil. Estaba bien preparado para esto para variar. El hombre iba a usar un argumento emocional en una discusión con otro hombre. Había investigado y todo estaba cuidadosamente planeado. Me levanté y lo miré fijamente a los ojos. Sí, señoría, puedo decirle que ha escuchado las mismas pruebas que yo. Mis hijos me fueron arrebatados por negligencia y abuso. Siempre he creído en ese mi deber como padre. No, esa palabra no. Pero mi privilegio es proteger a mis hijos de cualquier daño. Estoy dispuesto a morir por mis hijos. Como estoy seguro de que estás dispuesto a morir por los tuyos. Señoría, el hecho de que arriesgué mi libertad amenazando a mis abusadores ni siquiera me hizo sudar. Sí, los amenacé. Y los amenazaría de nuevo en un abrir y cerrar de ojos. Por un momento pensé que el juez estaba a punto de avergonzarse y aplaudir. Pude ver la admiración en sus ojos. Él asintió y se alejó un momento para pensar. Regresó menos de 1 hora después. Me dieron la custodia total de los niños y el acceso de Tracy a ellos quedaría a mi discreción. Escuché a Carlsen suspirar por eso. Esto era algo que nunca había visto antes. El juez dictaminó que todos los honorarios legales no deberían estar cubiertos por las facturas de servicios públicos. Me adjudicaron la casa y el 65% de los activos líquidos. Nuevamente, el juez admitió que fue duro con Tracy debido a los métodos que usó en la emboscada.
El humo de los lápices de los periodistas era casi visible. Algunos de ellos me hablaron fuera de la corte, pero no tengo idea de lo que dije. Estaba flotando en la nube 9 en ese momento. Wendy se llevó a los niños a casa y yo me llevé todas sus cosas de la mansión. Tracy y Shithead se gritaron el uno al otro todo el tiempo que estuve allí. En casa. Solo abracé y acurrucé a los niños esa noche. Las malditas estrías querían que Wendy les leyera cuentos para dormir en lugar de a mí. Dijeron que ella era mejor en eso. Bastante justo. Después de leer cada uno de sus libros unas 1000 veces, me aburrí un poco con él. La noche siguiente Wendy y yo organizamos una fiesta en la que el señor Coulson y su equipo fueron los invitados de honor. Había 2 periodistas en la fiesta, así que espero que el señor Coulson recibiera la publicidad que merecía. Lo escuché decir pro bono a uno de ellos. Toda la familia de Tracy estuvo presente, así como la mayoría de nuestros amigos en común y algunos de la creciente lista de nuevos conocidos de Wendy. Incluso mi jefe apareció haciendo algunos comentarios sarcásticos sobre tener una celebridad trabajando en su departamento. Brindé por Beth, elevándola al rango de tía favorita. Se estaba haciendo bastante tarde para cuando la fiesta se redujo a una reunión familiar. Me senté a la mesa con Beth y su mamá. Ion dormía en uno de los sofás. Por otro lado, Wendy estaba leyendo un cuento a los niños. Mi suegra planteó una pregunta candente. Dave, ¿con qué frecuencia vas a dejar que Tracy vea a los niños? Esta pregunta había ocupado mis pensamientos desde esta mañana. No conozco a mamá. Supongo que depende de lo que ella quiera. Si ella quiere verlos, entonces no me interpondré en su camino. Después de todo, los niños necesitan la influencia de una mujer amorosa si quieren crecer equilibrados, ¿verdad? Mi ex-suegra se quedó sentada sacudiendo la cabeza. Sabes, Dave, para ser un hombre inteligente a veces puedes ser un auténtico cretense. ¿Qué demonios? Tus hijos están sentados allí con una mujer a la que claramente aman y que claramente los ama a ellos. ¿Y tú? Giré tan rápido que casi derribo una silla. Wendy levantó la vista y vio a 3 personas mirándola. Uno de ellos con expresión incrédula. Instintivamente se dio cuenta de que se trataba todo esto y se sonrojó fuertemente. Me levanté y caminé lentamente hacia el sofá. Sé que mi próxima frase no ganará ningún premio, pero fue sincera. Aparentemente, el puesto de la madre de estos niños ahora está vacante. ¿Te gustaría postularte para el trabajo? Mi respuesta fue una mujer que, como por arte de magia, se levantó del sofá y se fundió en mis brazos. Nos besamos larga y profundamente. Los niños volvían a jugar a las sardinas, acurrucados contra nosotros. Todo se sentía tan bien. Acostamos a los niños y nos despedimos de nuestros invitados. Llevé a Wendy a nuestra habitación. En el umbral pronunció ella. ¿Ya me has propuesto matrimonio? Sí, tonta, lo hice. Y pensé que lo había hecho. Dije que sí. No oficialmente, supongo. ¿Por qué? Bueno, claramente no soy apto para ser un capataz trabajador. Pero no un ingeniero. Quizás cuando tenga algo de dinero puedas volver a la escuela. Suena genial para mí. De todos modos, ¿quién no es bueno para quién? ¿Abuela? Epílogo. Básicamente, Tracy nunca me contactó para ver a los niños. Nunca preguntaron por ella. Dado que Wendy estaba demasiado ocupada, el banco negoció la venta de la tienda a un consorcio de gerentes y empleados. Henry, siendo una celebridad local, me pidió que revelara un gran letrero de Under New Management para atraer la atención de los medios. Al final de la primera semana, la tienda estaba funcionando nuevamente. Mi cuenta bancaria pronto se volvió más pequeña que Wendy's. Según lo acordado, ella solo tomó efectivo, y su ex se llevó la mansión y suficiente capital inicial para comenzar de nuevo. Si había que creer en los rumores familiares,
Tracy todavía estaba con Michael. Quizás las cosas se habrían mantenido así si no me hubiera encontrado con el señor Smith algún día, comentó con ironía, borrándome la sonrisa de la cara cuando comenzó su apelación. Aparentemente, su equipo legal reclemente pensó que alguna evidencia debería haber sido excluida. Le pedí al señor Carlsen que se ocupara del registro de la corte por mí. Fue él quien descubrió que todo había quedado en suspenso mientras la feliz pareja realizaba un crucero de un mes por las Indias Occidentales. Francamente, fue pura coincidencia que el señor Smith recibiera un fax mientras estaban parados en el puerto. Eran simplemente instrucciones para el cuidado de Tracy Brown, dada de alta después de una cesárea e histerectomía hace 9 años. ¿Cómo iba a saber que el barco estaba amarrado en un país donde es muy desagradable cuando los hombres golpean a las mujeres? Siendo una persona básicamente honesta, nunca le pregunté a Wendy cómo todas esas personas sin hogar entraron a la mansión y la destrozaron hasta el punto en que era inhabitable. Después de todo, si encuentro evidencia de un delito, es mi deber cívico denunciarlo, ¿no? ¿Quién hubiera pensado que las compañías de seguros se negarían a pagar dinero si las personas dejan sus hogares sin vigilancia cuando se van por un mes? ¿Dónde puse las llaves que Beth me dio? ¿Era ese el Mercedes quemado que vi ayer al costado de la autopista? Al final de mi primer año de universidad, me ofrecí a trabajar a tiempo parcial hasta la graduación para ayudar a cuidar a nuestro hijo, pero Wendy dijo que no sabía cuánto tiempo podría tolerar ser la esposa de un hombre sin calificaciones. Maldito snob. Gracias por mirar. Espero que lo hayas disfrutado. Así que suscríbete a mi canal y mira el siguiente video.